Un chico negro detiene un robo en la mansión de un multimillonario, pero la policía lo arresta. Jaden Carter había pasado toda su vida recorriendo las implacables calles de Eastbrook, un barrio de bajos ingresos, donde la ambición a menudo parecía una broma cruel. Pero Jaden era testarudo, un rasgo que lo protegía de la dureza de su entorno, y alimentaba su incansable impulso por escapar de él. A los 17 años, ya había desarrollado una resiliencia más allá de su edad, forjada por circunstancias que rara vez ofrecían amabilidad. Su madre trabajaba hasta el agotamiento todos los días, dividiendo turnos entre una lavandería y un servicio de limpieza solo para pagar el alquiler de su estrecho apartamento. Jaden también hizo su parte, equilibrando la escuela y un trabajo de medio tiempo en una tienda de comestibles local, cuyas exiguas ganancias complementaban su desgastada existencia. Su padre se había ido cuando él era un niño, una figura distante hecha de promesas incumplidas y ausencias sombrías, y su hermano mayor, Elijah, estaba cumpliendo condena por un crimen que Jaden estaba seguro de que no cometió. La injusticia que esto suponía perduraba como una herida que no sanaba, un recordatorio constante y silencioso de lo fácil que era que sus vidas se desmoronaran por culpa de fuerzas que no podían controlar. Jaden enterró ese dolor bajo capas de determinación, sumergiéndose en sus estudios y dibujando cada vez que tenía la oportunidad. Sus cuadernos estaban llenos de intrincados diseños de rascacielos, puentes y paisajes urbanos en expansión. Soñaba con convertirse en arquitecto, con crear estructuras tan impresionantes que dejaran al mundo atónito. Era una ambición alimentada por libros de la biblioteca y búsquedas nocturnas en Internet, mientras su mente absorbía todo, desde catedrales góticas hasta elegantes maravillas modernas. Pero soñar era fácil. Lograr era la parte imposible. Eastbrook no era el tipo de lugar donde brotaban historias de éxito. El barrio tenía una forma de derribar a la gente, sus sombrías realidades chocaban con sus aspiraciones. Siempre que mencionaba sus planes a los demás, sus expresiones escépticas le respondían antes que sus palabras. No los culpaba. Era difícil creer en los sueños cuando la vida parecía decidida a convertirlos en polvo. Y si el color de su piel y su dirección no fueran un obstáculo suficiente, el juicio omnipresente de los extraños no hizo más que cimentar la sensación de que estaba corriendo una carrera que ya estaba amañada en su contra. Aún así, Jaden siguió adelante. Su dedicación era más un mecanismo de supervivencia que una mera ambición. Se volcó en sus bocetos, construyendo mundos en los que podía controlar el resultado, donde la belleza emergía del caos. Pero la inspiración que podía extraer de los edificios de apartamentos en ruinas y las calles llenas de basura de Eastbrook no alcanzaba. Su hambre de ver más, de experimentar la elegancia que solo vislumbraba a través de las fotos de revistas brillantes o las presentaciones de diapositivas en línea, se volvió insaciable. Entonces, un día, ese hambre encontró su respuesta. Su clase de arquitectura en la escuela secundaria Carver anunció una excursión a Goldburn Estate, la enorme mansión del filántropo multimillonario Edward Langston. La finca era famosa no solo por su grandeza, sino también por su colección de objetos raros y arte contemporáneo, un opulento tesoro que se mostraba al público en exposiciones ocasionales destinadas a destacar la supuesta generosidad de Langston. Para Jaden, era más que una excursión escolar, era una peregrinación a un lugar de inspiración. La mañana de la excursión llegó con un cielo nublado, el aire cargado con la promesa de lluvia. Jaden se vistió con cuidado, su modesto atuendo elegido con la esperanza de integrarse, de no parecer tan fuera de lugar como él se sentía. Mientras el autobús avanzaba traqueteando desde Eastbrook hasta las exuberantes afueras de la ciudad, miró por la ventana, siguiendo con la mirada la evolución arquitectónica desde los barrios desgastados hasta las prístinas avenidas flanqueadas por jardines cuidados y altos edificios de cristal. La finca Goldburn en sí era una obra maestra del diseño arquitectónico, una mezcla de sofisticación del viejo mundo e innovación moderna. Su imponente estructura se alzaba sobre el paisaje como un monumento a la riqueza y el privilegio, y su fachada de mármol pulido brillaba bajo la tenue luz del sol. Unas columnas imponentes enmarcaban la entrada. Su grandeza resultaba a la vez intimidante y seductora. Los dedos de Jaden temblaban, ansiosos por plasmar la imagen en el papel. Mientras su grupo era conducido al interior, sus ojos se abrieron de par en par ante la opulencia que los recibió. Candelabros de cristal colgaban de techos pintados con delicados frescos,
cuyo brillo se reflejaba en los pisos de piedra pulida. Las esculturas se erguían como centinelas a lo largo de los pasillos, cada una de ellas un testimonio de un arte y una artesanía sobre los que Jaden solo había leído. Las paredes estaban adornadas con pinturas invaluables. Sus colores vivos y trazos audaces exudaban vida propia. Jaden se deslizó hacia las exhibiciones arquitectónicas. Su atención se centró en los modelos y planos de los diseños originales de la mansión. Sus compañeros de clase deambulaban por allí. Sus conversaciones se mezclaban en un zumbido bajo que se desvanecía hasta desaparecer a medida que se sumergía en los intrincados detalles. Dibujó frenéticamente, su bloc de notas se llenó rápidamente de formas y líneas, cada curva y ángulo representados con precisión. Para él, era como respirar. La arquitectura le hablaba en un lenguaje más profundo que las palabras. Cada estructura era un testimonio de posibilidad. Pero mientras deambulaba de una habitación a otra, perdiéndose en la elegancia que lo rodeaba, no se dio cuenta de que sus compañeros de clase se alejaban. No fue hasta que el eco de sus voces se desvaneció por completo, que se dio cuenta de que estaba solo. El pánico se agitó en su pecho, pero la curiosidad superó a la cautela. Continuó dibujando. Sus pies lo llevaron más profundamente a los pasillos laberínticos de la mansión. El tiempo se le escapó. La atracción de la inspiración demasiado fuerte para resistirla. Fue solo cuando se aventuró hacia el borde de una zona acordonada, que una voz ronca destrozó su concentración. Un guardia de seguridad se alzaba ante él, la sospecha grabada en su expresión mientras exigía saber qué estaba haciendo Jaden. Jaden tartamudeó una explicación. Sus palabras se desbordaban en su prisa por sonar inocentes. Pero los ojos del guardia no tenían nada de la admiración que Jaden ansiaba, solo sospecha. El tono del hombre goteaba acusación mientras se preguntaba por qué Jaden todavía permanecía en la mansión mucho después de que los demás se hubieran ido. Su mirada recorrió la ropa gastada de Jaden. Sus ojos entrecerrados hicieron suposiciones con las que Jaden estaba demasiado familiarizado. Cuando el guardia finalmente cedió y lo dirigió de regreso a su grupo, el encuentro dejó un sabor amargo en la boca de Jaden. Mientras el autobús regresaba a Eastbrook, Jaden miró sus bocetos, sus líneas ahora borrosas e incompletas. La desconfianza del guardia se aferró a él, un gran peso presionando contra su pecho. Pero la ira que encendió solo avivó el fuego de su determinación. Demostraría que estaban equivocados. Se elevaría por encima del prejuicio, por encima de las estrechas expectativas que el mundo tenía para él. Y un día, construiría algo tan extraordinario que nadie podría negar su talento o su valor. Esa noche, mientras yacía despierto en su pequeña y sofocante habitación, con los bocetos de Goldburn Estate esparcidos sobre su escritorio, Jaden juró seguir adelante. No importa cuán altos parecieran alzarse los muros a su alrededor, encontraría una manera de escalarlos. Los días se convirtieron en semanas, pero el recuerdo de la finca Goldburn permaneció nítido y vívido en la mente de Jaden. Lo perseguía. Un faro de grandeza y excelencia que hacía que su realidad se sintiera aún más limitada. Cuando cerraba los ojos, aún podía imaginar las imponentes columnas de la finca y los pisos de piedra pulida, la delicada artesanía de sus arcos, la combinación perfecta de elegancia clásica y precisión moderna. Su fascinación se convirtió en algo inquieto y absorbente, un impulso implacable de recrear la estructura de la finca con cada detalle que pudiera recordar. Noche tras noche, se entregaba a la tarea, encorvado sobre su escritorio de dibujo improvisado en la esquina de su abarrotado dormitorio. La habitación estaba tenuemente iluminada por la única bombilla parpadeante que colgaba del techo. Su pálido resplandor era insuficiente, pero todo lo que tenía. Hojas de papel yacían esparcidas por el escritorio, sus superficies cubiertas de bocetos frenéticos y detallados. Su lápiz rayaba las páginas con obstinada determinación, formando y reformando líneas mientras se esforzaba por capturar la arquitectura que tanto lo había cautivado. Pero la creciente obsesión de Jaden chocaba con las duras realidades de su vida. Las facturas vencidas, apiladas sobre la encimera de la cocina, parecían multiplicarse cada día, y sus advertencias en letras rojas eran un recordatorio siempre presente de lo cerca que estaban de perder lo poco que tenían. La tos de su madre había empeorado, un sonido seco y áspero que rasgaba el aire como un cristal roto. Insistía en que estaba bien, que no era más que el cansancio y el frío del invierno temprano que se filtraba en sus huesos.
pero Jaden podía ver la verdad en su tez pálida y el temblor de sus manos cuando alcanzaba un vaso de agua. Su agotamiento era una corriente subyacente constante, que él no podía solucionar ni ignorar por completo. Intentó hacer malabarismos con todo: la escuela, el trabajo y su pasión por la arquitectura, pero el peso de sus responsabilidades lo oprimía con creciente crueldad. Su trabajo a tiempo parcial en la tienda de comestibles había extendido sus horas, y los turnos nocturnos lo obligaban a arrastrarse a casa bajo el frío e indiferente resplandor de las farolas. Su cuerpo estaba constantemente dolorido, sus párpados pesados, pero se obligó a seguir dibujando. Era lo único que le hacía sentir que sus sueños no se habían escapado ya de entre sus dedos. Fue en una de esas caminatas nocturnas hacia casa cuando todo cambió. El aire era amargo y cortante, el frío le mordía la piel a través de la fina tela de su chaqueta. Las calles de Eastbrook estaban casi desiertas a esa hora. Las pocas figuras que quedaban caminaban con dificultad con la cabeza gacha para protegerse del frío. Los pasos de Jaden resonaban contra el pavimento agrietado. Su respiración era visible en ráfagas cortas y entrecortadas. Estaba perdido en sus propios pensamientos. Su mente repasaba conceptos arquitectónicos sobre los que había leído en un libro de la biblioteca ese mismo día, cuando algo inusual le llamó la atención. Los vio antes de oírlos. Un grupo de hombres enmascarados rondaban cerca de la entrada trasera de Goldburn Estate, sus movimientos rápidos y furtivos. Las altas vallas de hierro forjado de la finca se alzaban sobre ellos como centinelas silenciosos. Sus oscuras agujas brillaban débilmente a la luz de la luna. La curiosidad de Jaden se disparó. Su mente inmediatamente trató de darle sentido a la escena. Sus instintos le advirtieron que siguiera caminando, que dejara cualquier problema que se estuviera gestando muy atrás de él. Pero sus pies se negaron a escuchar. Se acercó sigilosamente, colocándose detrás de los restos oxidados de un viejo contenedor de basura, al borde de un estrecho callejón. Su mirada permaneció fija en las figuras mientras se coordinaban con una eficiencia que le hizo apretar el pecho. Contó 4 de ellos, todos vestidos de negro de la cabeza a los pies. Uno de ellos ya estaba escalando la valla, sus movimientos fluidos y practicados, mientras otro sostenía la valla firme para que los demás lo siguieran. Estaban entrando. Su intención era tan clara como el frío que presionaba contra la piel de Jaden. Por un momento, el pánico lo paralizó. La idea de darse la vuelta y fingir que no había visto nada llenó su cabeza con el tipo de tentación desesperada que casi lo hizo salir corriendo. Pero su conciencia lo agarraba y se negaba a dejar que abandonara lo que estaba a punto de suceder. Alguien tenía que hacer algo. Los guardias de seguridad de la finca eran notoriamente negligentes. Su presencia era más ornamental que efectiva. Si simplemente se marchaba, nadie se daría cuenta de que la finca estaba en peligro hasta que fuera demasiado tarde. Buscó a tientas su teléfono, con los dedos temblorosos mientras marcaba el 911. La voz mecánica que lo recibió le informó que esperara. La despedida casual de alguna manera lo puso más nervioso que si hubiera contactado con una persona. Esperó, con el pulso retumbando en sus oídos mientras los segundos se arrastraban hacia la eternidad. Todavía nada. Miró hacia la cerca, con la respiración entrecortada en la garganta cuando vio al último de los hombres enmascarados subiéndose. Ahora estaban dentro, fantasmas deslizándose hacia la oscuridad de los jardines de la finca. Su mente daba vueltas por la indecisión, dividido entre huir o intervenir. Su teléfono permaneció aferrado en su mano, un salvavidas inútil para un sistema al que no le importaba. La desesperación se convirtió en determinación. Si las autoridades no iban a ayudarlo, entonces él tendría que hacer algo por sí mismo. La idea era absurda, su miedo luchaba ferozmente contra su coraje, pero la ira por haber sido ignorado, por haber sido despedido antes de que pudiera hablar, le dio el empujón final que necesitaba. Se movió. Sus pies lo llevaron hacia adelante antes de que su mente pudiera comprender por completo lo que estaba haciendo. Su conocimiento del diseño de la propiedad, reconstruido minuciosamente a través de sus bocetos, lo guió con una precisión que lo sorprendió. Navegó por los terrenos con silenciosa eficiencia, su memoria llenando los espacios donde sus ojos no podían ver. Al deslizarse por una puerta lateral sin pestillo, se encontró dentro de la propiedad. El silencio de los pasillos era casi sofocante, roto solo por el suave golpe de sus zapatillas contra los relucientes pisos de mármol.
Siguió los débiles sonidos del movimiento, sus sentidos agudizados al filo de una navaja. Cuando llegó a la galería, su corazón casi se detuvo. Los intrusos estaban allí, sus manos destrozando los artefactos invaluables con fría eficiencia. Se movieron rápidamente, metiendo todos los objetos de valor que pudieron agarrar en bolsas de lona, sus voces bajas y urgentes. La garganta de Jayden se apretó mientras observaba la profanación, su furia aumentando junto con su terror. Su mente corría, buscando frenéticamente un plan. Y entonces, casi instintivamente, recordó el panel de control de emergencia que había visto durante la visita a la escuela, escondido cerca de la oficina de seguridad. Sin dudarlo, corrió hacia él, con el aliento ardiendo en su pecho. Sus dedos bailaron sobre los controles del panel. Sus manos temblorosas casi le fallaron. Pero entonces las alarmas cobraron vida. Sus agudos chillidos resonaron por toda la finca. El pánico estalló entre los intrusos. Sus apresurados intentos de huir los llevaron directamente al corredor que Jayden había logrado bloquear. Escuchó sus gritos de frustración, sus maldiciones amortiguadas por sus máscaras. Momentos después, las fuerzas de seguridad privadas de la finca irrumpieron, sus pesadas botas golpeando contra el suelo mientras detenían a los criminales. Jayden se desplomó contra la pared, su cuerpo temblando por la adrenalina que fluía por sus venas. El alivio lo invadió, su pecho se agitó mientras trataba de recuperar el aliento. Lo había logrado. En realidad había detenido el robo, pero a medida que los pasos se acercaban, se preguntó si la gratitud que esperaba llegaría alguna vez. La sensación de alivio duró solo unos segundos antes de que el mundo se derrumbara sobre Jayden. El aullido de las sirenas se elevó desde el perímetro de la finca, una estridente sinfonía de luces rojas y azules intermitentes que atravesaban la noche. Había esperado que apareciera la policía, había esperado que estuvieran allí para confirmar lo que la seguridad de la mansión ya había hecho, asegurar a los criminales por los que acababa de arriesgar su vida para detenerlos. Pero en el momento en que los oficiales entraron en la mansión, con rostros duros y ojos escrutadores, el pecho de Jayden se apretó con una comprensión repugnante. Esto no iba a salir como él pensaba. Cayeron sobre él antes de que pudiera recuperar el aliento. Sus órdenes eran agudas e inflexibles. Trató de explicarse. Sus palabras se atropellaban unas a otras en un intento desesperado por hacerles ver lo que realmente había sucedido. Pero sus explicaciones no significaban nada. Su validez se hizo añicos por las miradas despectivas que se plasmaban en los rostros de los oficiales. Apenas tuvo tiempo de levantar las manos antes de que lo empujaran al suelo frío e implacable. Unos dedos ásperos tiraron de sus brazos hacia la espalda. El metal de las esposas se le clavó en las muñecas con una brutalidad que le hizo estremecer. Su mejilla se apoyó contra el suelo de mármol pulido, cuya suavidad no hizo nada para aliviar el dolor que irradiaba de su mandíbula. Su mente daba vueltas en confusión. La incredulidad lo invadía como si estuviera viva y arañaba su cordura. Él era el que había pedido ayuda. Él era el que había detenido el robo. Sin embargo, todo lo que veían era un intruso que no pertenecía a ese lugar. Sus acusaciones lo perforaban. Sus voces transmitían una certeza que le retorcía el estómago de miedo. No lo escuchaban, ni siquiera intentaban considerar la posibilidad de que él no fuera el villano de esta pesadilla. En medio del caos, escuchó fragmentos de los informes de los guardias de seguridad. La palabra sospechoso se usaba con descuido. Sus relatos se mezclaban con una suposición que consolidaba su destino antes de que alguien se molestara en preguntar qué había sucedido realmente. Hablaron de que lo habían encontrado en la finca. Su presencia allí era más que suficiente para pintarlo como culpable. Para ellos no era más que una estadística, una sombra del lado equivocado de la ciudad que no tenía nada que hacer cerca de la mansión. El pánico se transformó en ira. Sus protestas se hincharon en su garganta mientras luchaba por mantener la voz firme. Trató de contarles sobre los intrusos, sobre los hombres enmascarados que habían invadido la propiedad con intenciones violentas, pero sus palabras se ahogaron bajo sus acusaciones, sus sospechas más fuertes y más poderosas que la verdad. Cuando trató de cambiar su peso, el oficial sobre él solo presionó su rodilla con más fuerza en la espalda de Jayden. El dolor encendió estrellas al rojo vivo en su visión.
Lo arrastraron hasta sus pies con toda la delicadeza de un depredador que reclama su presa. Las esposas cortaron más profundamente sus muñecas. Su mordida implacable era un recordatorio constante de lo indefenso que estaba. Lo llevaron por los pasillos de la mansión. Las paredes se elevaban sobre él como testigos de su humillación. Su mente gritaba por la injusticia de eso, el grotesco absurdo de ser tratado como un criminal cuando todo lo que había hecho era tratar de ayudar. Pero las miradas en sus ojos le dijeron que no importaba. Afuera, la escena era aún peor. Las luces intermitentes pintaban el mundo de colores frenéticos. Su ritmo estroboscópico hacía que todo pareciera descoordinado y surrealista. Los periodistas ya se estaban reuniendo, sus cámaras apuntando hacia él con un hambre que hizo que un terror gélido se arrastrara por sus venas. Su nombre se gritaba desde todas las direcciones. Sus voces se mezclaban en una confusión ensordecedora que le hacía imposible pensar. Los oficiales lo empujaron hacia la parte trasera de un coche patrulla con el tipo de fuerza que lo dejó sin aliento. Miró por la ventana. Sus ojos se clavaron en la arquitectura en expansión de la finca una última vez antes de que la puerta se cerrara de golpe. La mansión se alzaba sobre él como una fortaleza, su belleza ahora manchada por el recuerdo de la traición y la brutalidad. Se suponía que era un lugar de inspiración, un testimonio de lo que soñaba con lograr. Pero ahora no era nada más que el telón de fondo de su caída. El viaje a la estación fue una neblina de ira y terror. Sus pensamientos se entrecruzaban. Su mente se negaba a aceptar el cruel giro del destino que había destrozado su vida. Los oficiales seguían lanzándole preguntas, sus tonos cargados de una acusación que le hacía hervir la sangre. Cada vez que intentaba explicar lo que realmente había sucedido, sus palabras eran recibidas con indiferencia. Era como si su voz no fuera más que un ruido de fondo, fácilmente descartable y totalmente intrascendente. La celda en la que lo arrojaron era pequeña y sofocante. El aire estaba cargado con el olor rancio del sudor y el abandono. Se desplomó en el estrecho banco, con los hombros pesados por el peso aplastante de la incredulidad. Todo parecía irreal. El mundo se inclinaba sobre su eje y lo dejaba a la deriva en una pesadilla de la que no podía despertar. Las paredes se apretaban a su alrededor. Sus superficies sucias cerraban la poca esperanza que le quedaba. La noticia del robo se extendió como un reguero de pólvora, pero la verdad fue tergiversada antes de que tuviera la oportunidad de echar raíces. Los periodistas locales se aferraron a la historia de un joven negro atrapado en el acto, y sus titulares rebosaban de condenas. Su rostro apareció en las pantallas de televisión y en los artículos de Internet, y su imagen quedó manchada por las acusaciones antes de que nadie se molestara en preguntar quién era. Vio sus propios ojos mirándolo desde la foto policial borrosa, con una expresión distorsionada por el miedo y la traición. Las consecuencias fueron rápidas y despiadadas. La salud de su madre se desplomó bruscamente. El estrés de su arresto destruyó las pocas fuerzas que le quedaban. Su voz, antes cálida y llena de aliento, sonaba rota cada vez que le hablaba por teléfono. Sus sollozos resonaban en sus oídos mucho después de que terminaran sus conversaciones, y la culpa lo carcomía con una ferocidad de la que no podía escapar. En la escuela, se convirtió en un paria. Los compañeros de clase que alguna vez habían admirado sus bocetos, ahora le dieron la espalda y evitaron mirarlo como si su desgracia fuera contagiosa. Los susurros lo seguían por los pasillos, crueles e insensibles, y sus juicios le abrían heridas más profundas de las que jamás hubiera creído posibles. Sus sueños de convertirse en arquitecto ahora parecían ridículamente lejanos. Las cartas de rechazo de posibles pasantías se acumulaban, cada una de ellas un doloroso recordatorio de cómo se había destruido su reputación. Nadie quería ser mentor de un chico tildado de criminal. A nadie le interesaba escuchar su versión de la historia. El propio Edward Langston permaneció en silencio, sus intereses centrados únicamente en preservar la reputación de su patrimonio. Los abogados del multimillonario hicieron declaraciones sobre el aumento de la seguridad y las medidas para prevenir futuros incidentes, pero ni una sola palabra sobre el chico que había intentado ayudar. Jayden no era más que un daño colateral a los ojos de quienes tenían todo el poder. Su abogado designado por el tribunal era un hombre sobrecargado de trabajo y mal preparado. Sus ojos cansados y su voz cansada delataban su renuncia antes incluso de entrar en la sala del tribunal.
Cada audiencia parecía una actuación en la que el resultado ya estaba decidido. Le habían arrebatado la voz a Jaden. Su verdad estaba sepultada bajo el peso de las mentiras que se decían sobre él. El mundo había tomado una decisión y a nadie le importaba lo suficiente como para escuchar. Marcus Reed siempre se había sentido atraído por las historias de injusticia, el tipo de redes enredadas que otros tenían demasiado miedo o demasiado desinterés para desentrañar. La jubilación no había embotado sus instintos. En todo caso, solo había agudizado su sentido de indignación hacia las crueldades casuales del mundo. Cuando se topó por primera vez con el caso de Jaden, no era más que un informe de noticias de pasada, uno de esos segmentos que parpadeas y te lo pierdes intercalados entre historias más agradables de fusiones corporativas y escándalos de celebridades. Pero algo en el rostro del chico permaneció en la mente de Marcus. Ojos muy abiertos por la sorpresa, su expresión una mezcla retorcida de miedo y traición. La narrativa oficial tenía poco sentido. La historia de Jaden estaba sepultada bajo capas de culpa fabricada, pero incluso a través de la lente distorsionada de los medios, Marcus sintió las piezas faltantes. Los informes policiales eran vagos. Su lenguaje estaba lleno de palabras cuidadosamente elegidas, destinadas a implicar culpabilidad sin expresarla directamente. Cuanto más investigaba Marcus, más inconsistencias se acumulaban. Las declaraciones de los testigos se contradecían entre sí, y las líneas de tiempo proporcionadas por los oficiales no coincidían del todo. Todo el asunto apestaba a negligencia en el mejor de los casos, o peor, a un esfuerzo deliberado por encubrir errores cometidos en el calor del momento. La frustración se revolvió en el estómago de Marcus mientras estudiaba minuciosamente cada artículo, cada clip de metraje que podía conseguir. La verdad estaba enterrada profundamente, pero no lo suficiente como para escapar a su determinación. Comenzó a comunicarse con cualquiera que pudiera haber estado cerca de Goldburn Estate la noche del robo. La mayoría de las personas dudaban en hablar. Sus ojos revoloteaban nerviosamente como si el mero hecho de hablar del incidente pudiera mancharlos de alguna manera por asociación. Pero la persistencia fue la mayor arma de Marcus. Sus indagaciones finalmente lo llevaron a algunos testigos cuyas versiones de los hechos contradecían claramente el relato de la policía. Se enteró de la frenética llamada al 911 de Jaden, que había sido convenientemente omitida de los informes oficiales. La marca de tiempo por sí sola demostraba que el chico había estado tratando de obtener ayuda incluso antes de que llegara la policía. La curiosidad de Marcus solo creció a partir de ahí. Marcus localizó a un joven que había estado trotando cerca de la finca esa noche. El corredor recordó haber visto a Jaden observando a los intrusos desde las sombras. Su postura era de aprensión, no de culpa. Marcus presionó para obtener detalles, su cuaderno se llenó de notas garabateadas que comenzaron a formar una imagen más clara de lo que realmente había sucedido. La pieza final del rompecabezas provino de su propio ingenio. Después de semanas de persistencia, Marcus logró obtener imágenes de seguridad de una cámara defectuosa cerca de la galería donde había ocurrido el robo. Las autoridades las habían descartado como irrelevantes, pero cuando Marcus vio las imágenes, se le cortó la respiración. Allí, con una claridad granulada, estaba la figura de Jaden moviéndose rápidamente por los pasillos de la finca, su expresión grabada en pánico pero también en una determinación feroz. Estaba claro que no estaba allí para robar nada. Sus acciones estaban enfocadas, sus pasos impulsados por la urgencia en lugar de la codicia. No fue suficiente para limpiar el nombre de Jaden por completo, pero fue suficiente para arrojar serias dudas sobre la historia oficial. Marcus llevó sus hallazgos a los medios de comunicación, dejando de lado su propio nombre y reputación para que Jaden fuera el centro de atención. Sus artículos eran implacables, y sus palabras abrían paso a través del engaño con la precisión del bisturí de un cirujano. No pintaba el retrato de un criminal, sino de un joven abandonado por un sistema demasiado ansioso por convertirlo en chivo expiatorio. La respuesta del público fue inmediata y feroz. Las peticiones en línea que pedían la liberación de Jaden reunieron miles de firmas en cuestión de horas. Los hashtags que exigían justicia se convirtieron en tendencia en las redes sociales, y sus mensajes resonaron en el éter digital con una fuerza demasiado fuerte como para ser ignorados. Las protestas estallaron frente a la estación de policía y los cánticos de los manifestantes eran un constante redoble de frustración y rabia justificada.
El nombre de Edward Langston pronto se entrelazó con el escándalo, y la reputación del filántropo multimillonario se vio empañada por su propio silencio. La presión sobre él aumentó para que abordara la situación, y sus asesores le advirtieron que la inacción continua solo profundizaría la reacción. A regañadientes, Langston aceptó una revisión formal de las pruebas. Su desinterés en los detalles era evidente, pero a Marcus no le importaba la sinceridad de Langston. Todo lo que importaba era la oportunidad de presentar la verdad. El momento de la verdad llegó durante una entrevista en vivo con el propio Marcus. El veterano periodista presentó sus hallazgos con una precisión tranquila que no dejaba lugar a dudas. En la pantalla se reprodujeron fragmentos de las imágenes de seguridad y la verdad se transmitió a millones de personas. Las acciones de Jayden quedaron al descubierto y la prueba era innegable. Había salvado la mansión del desastre, no contribuido a provocarlo. La revelación provocó una conmoción en la audiencia y la historia pasó de la culpa al heroísmo en cuestión de unos pocos latidos. La disculpa de Langston fue formal y cuidadosamente redactada. Su voz estaba impregnada de un arrepentimiento ensayado que no convenció a Marcus de su autenticidad. Pero las palabras importaban menos que el resultado. Los cargos contra Jayden fueron retirados y las declaraciones oficiales modificadas para reflejar la verdad de su inocencia. Pero la libertad llegó con un regusto amargo. Jayden salió a la luz del sol como un hombre libre, pero el daño que le habían infligido seguía ahí. Su nombre había sido limpiado, pero su reputación aún tenía las manchas de acusaciones falsas. El mundo ya había tomado una decisión sobre él una vez, y él temía lo fácil que podría hacerlo de nuevo. La confianza que alguna vez había tenido en las figuras de autoridad se había hecho añicos, reemplazada por una cautela que no desaparecería pronto. Marcus siguió controlando a Jayden. Su voz fue una presencia constante durante la lucha del chico por reconstruir su vida. Le ofreció consejos, recursos y, lo más importante, aliento. Jayden se aferró a sus bocetos como a un salvavidas, el acto de dibujar una forma de derramar las emociones que no podía poner en palabras. Sus diseños se volvieron más audaces, más intrincados, sus trazos de lápiz cargados de ira y esperanza. Finalmente, Jayden se dio cuenta de que sus sueños no habían sido destruidos, solo transformados. Su determinación se endureció en algo inquebrantable, su enfoque más nítido que nunca. Se negó a ser definido por lo que le habían hecho. En cambio, eligió elevarse por encima de eso, canalizar su dolor en lo que más amaba. Y el mundo comenzó a tomar nota. Los estudios de arquitectura que alguna vez había idolatrado se acercaron a él, atraídos no solo por su habilidad, sino por la pasión cruda que su historia había revelado. Se abrieron puertas donde antes solo había paredes. El viaje de Jayden estaba lejos de terminar, pero ahora caminaba con una fuerza forjada por la adversidad. Su historia ya no era una historia de desesperación e injusticia. Era un testimonio de resiliencia, una declaración de que incluso en un mundo decidido a destruirlo, él encontraría una manera de construir algo hermoso.